La iban a vender como si fuera mercancía. Pero nadie esperaba que un solo hombre cambiara el destino de toda una plaza. Lo que parecía una simple subasta se convirtió en el comienzo de una guerra contra la corrupción. Y cuando la verdad salió a la luz, el pueblo jamás volvió a ser el mismo. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de rescate, es una historia de justicia que nadie vio venir. El martillo golpeó la madera con un sonido seco que atravesó el aire como un disparo. Nadie habló. En el centro de la plaza del pueblo estaba de pie una mujer joven, con su bebé apretado contra el pecho. El viento levantaba polvo alrededor de sus pies. La multitud formaba un círculo incómodo. Algunos miraban al suelo. Otros observaban con curiosidad fría. El hombre que dirigía la subasta levantó la voz. Lote número 16. Mujer de 26 años. Salud estable. Incluye bebé de 8 meses. Inicio en $50. El silencio fue más fuerte que el viento. La mujer no lloró. No suplicó. Sus ojos estaban firmes, aunque el miedo le quemaba por dentro. Su nombre era Sara. Había perdido su tierra después de la muerte de su esposo. Las deudas crecieron como una sombra que no dejaba escapar la luz. El banco tomó la propiedad. Luego decidieron hacer esto. El banquero observaba desde su carruaje oscuro. Sus labios mostraban una leve sonrisa de satisfacción. Él había organizado todo. No le importaba la dignidad. Solo quería demostrar poder. $50, repitió el subastador. Un hombre al fondo levantó la mano. 30. Algunas personas rieron nerviosamente. Sara levantó la cabeza. Su voz fue tranquila, pero clara. Mi hija no es mercancía. Y yo tampoco. Las risas murieron en el aire. El subastador golpeó el martillo otra vez. $30. ¿Alguna oferta mayor? Entonces ocurrió algo inesperado. Desde el horizonte apareció una figura montando a caballo. El sonido de los cascos se acercaba con fuerza y determinación. La multitud giró la cabeza al mismo tiempo. El jinete no llevaba ropa elegante. Su abrigo estaba cubierto de polvo del camino. Su sombrero proyectaba sombra sobre su rostro. El caballo se detuvo con firmeza frente a la plaza. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran profundos, marcados por experiencias difíciles. No hablaba como alguien que buscara atención. Hablaba como alguien que estaba acostumbrado a decidir. Yo los tomo. El silencio fue absoluto. El subastador parpadeó. La oferta actual es de $30. El jinete no miró al subastador. Pago $3.500. Y compro la deuda completa de su tierra al banco. Un murmullo recorrió la plaza como una ola. El banquero se puso rojo. Bajó del carruaje con pasos rápidos. Esto es irregular. No puede intervenir así. El jinete finalmente lo miró. Usted quería comprador. Aquí estoy. Sacó un documento doblado de su abrigo. El papel fue revisado por el ayudante del pueblo. Era válido. El dinero era real. El martillo cayó por tercera vez. Vendido. Las piernas de Sara temblaron. Su bebé hizo un pequeño sonido, ajena al peso de lo que había ocurrido. El hombre desmontó con calma. Se acercó a la plataforma. No sonreía. No mostraba orgullo. Solo extendió la mano. Apache, dijo simplemente. Sara dudó. Aquel era un trato. Seguía siendo una transacción. Pero en los ojos de Apache no había burla. No había deseo. Solo una firme decisión. Ella tomó su mano. Era fuerte y cálida. La multitud se abrió mientras Apache ayudaba a Sara a subir al caballo. Él montó detrás de ella para proteger al bebé entre ambos. El pueblo quedó atrás lentamente. ¿Por qué? Susurró Sara mientras avanzaban. Apache respondió sin dudar. Porque esto está mal. Y alguien tenía que detenerlo. El viento sopló más fuerte mientras se alejaban de la plaza. Sara no sabía si estaba escapando hacia la salvación o hacia otra incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era lo único que sentía. Había algo diferente. Esperanza. El camino hacia el rancho fue largo y silencioso. Sara no miró atrás. No quería ver la plaza otra vez. No quería ver las caras que habían sido testigos de su humillación. El bebé dormía entre ella y Apache, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Apache cabalgaba con firmeza. No intentó hablar para llenar el silencio. No preguntó nada. No ofreció explicaciones largas.
Después de varias horas, el paisaje comenzó a abrirse. Colinas amplias, campos verdes, cercas bien cuidadas. En el centro del valle se levantaba un rancho grande. No era ostentoso, pero mostraba trabajo duro y estabilidad. Sara sintió una mezcla de alivio y temor. Cuando llegaron, Apache desmontó primero. Luego ayudó a Sara con cuidado. Sus movimientos eran seguros, pero respetuosos. Este lugar es seguro, dijo él con voz tranquila. No dijo mi casa. Dijo este lugar. Eso llamó la atención de Sara. Una mujer mayor salió de la casa principal. Su cabello gris estaba recogido con orden. Observó la escena sin sorpresa. Señor Apache, saludó ella. Ya está todo listo. Sara comprendió entonces que él había planeado algo. No había llegado a la subasta por accidente. Había escuchado rumores hace 2 días, dijo Apache sin mirarla. No llegué por casualidad. Sara lo miró fijamente. ¿Sabía que me venderían? Sabía que intentarían hacerlo. La mujer mayor llevó a Sara a una pequeña cabaña cercana. Dentro había una cama limpia, una cuna sencilla y una chimenea encendida. Nada era lujoso. Pero todo estaba preparado. Sara sostuvo al bebé con más fuerza. ¿Por qué hizo esto?, preguntó cuando quedaron solos. Apache permaneció de pie cerca de la puerta. La luz del atardecer iluminaba parcialmente su rostro. Porque nadie lo hizo por mi familia cuando lo necesitaban. Sara no preguntó más. Había dolor en esa respuesta. Un dolor antiguo. Apache se quitó el sombrero por un momento y luego volvió a colocarlo. No le debo explicaciones. Usted es libre aquí. Nadie la obligará a nada. La palabra libre sonó extraña. Libre, pero comprada. Sara sintió la contradicción dentro de su pecho. Fue una transacción, dijo ella con calma. No quiero deberle nada. Apache asintió lentamente. Entonces no me deba nada. Considérelo un acuerdo simple. Usted trabaja si quiere. Se queda mientras lo necesite. Cuando desee irse, puede hacerlo. No había tono de posesión en su voz. Eso desconcertó más a Sara que cualquier otra cosa. El bebé comenzó a moverse inquieto. Apache observó cómo Sara lo calmaba. Su expresión cambió apenas, algo casi invisible. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Emma. Apache inclinó la cabeza levemente. Es fuerte. Tiene que serlo. La noche cayó lentamente sobre el valle. Desde la cabaña se podía ver la casa principal. Solo una ventana tenía luz encendida. Sara notó algo extraño. A pesar del tamaño del rancho, se sentía vacío. Como si faltara algo importante. Más tarde, cuando Apache se retiró hacia la casa principal, Sara lo observó desde la ventana. Él se detuvo frente a una puerta cerrada. Permaneció allí varios segundos. No entró. Luego se dio la vuelta y desapareció hacia el establo. 2 personas heridas bajo el mismo cielo, pensó Sara. No sabía si Apache era salvación o simplemente otro capítulo difícil en su vida. Pero al menos aquella noche, su hija dormiría en un lugar cálido. Y por ahora, eso era suficiente. El amanecer llegó tranquilo sobre el valle. Sara despertó antes que el sol. El bebé dormía profundamente en la pequeña cuna junto a la cama. Por un momento, todo parecía irreal. La subasta. La humillación. El viaje. Todo parecía un recuerdo lejano, aunque solo habían pasado horas. Se levantó con cuidado y abrió la puerta de la cabaña. El aire era frío, pero limpio. Frente a ella se extendía el rancho. Corrales bien construidos. Un establo grande. Herramientas ordenadas. Cada detalle hablaba de disciplina. Y aún así, el lugar se sentía vacío. No vacío físicamente. Vacío por dentro. A lo lejos vio a Apache trabajando. Movía heno con movimientos firmes. No parecía un hombre rico que delegaba tareas. Parecía alguien acostumbrado a cargar peso real. Sara regresó dentro y preparó un poco de café con lo que encontró en la pequeña cocina. Dudó unos segundos. Luego tomó una taza y caminó hacia la casa principal. Dejó la taza frente a la puerta sin tocar. No quería cruzar límites. Cuando volvió hacia la cabaña, notó algo. Leña nueva estaba apilada junto a su puerta. Perfectamente ordenada. Nadie había hablado de eso. No era caridad. Era cuidado silencioso. Más tarde, Apache apareció frente a la cabaña. Necesito revisar la cerca del norte, dijo con tono neutro. Si quiere aprender el trabajo, puede venir.
No fue una orden. Fue una invitación. Sara tomó al bebé y lo llevó envuelto con mantas. Caminaron juntos hacia la cerca. Apache le mostró cómo tensar el alambre, cómo revisar los postes. Explicó una vez y luego dio espacio. No la trató como frágil. Eso sorprendió a Sara. Mientras trabajaban, el bebé comenzó a reír. Un caballo enorme, de color oscuro y brillante, se acercó lentamente. Bajó la cabeza con paciencia. Se llama Centauro, dijo Apache. Es tranquilo con los pequeños. Emma estiró la mano torpemente. El caballo permaneció quieto. Por primera vez, Sara vio algo distinto en el rostro de Apache. No tristeza. No dureza. Algo más suave. Ella confía en usted, dijo Sara sin pensar. Apache respondió sin mirarla. Los niños no juzgan el pasado. El comentario quedó flotando en el aire. Más tarde ese día, la mujer mayor del rancho insistió en que cenaran juntos en la casa principal. La mesa era larga, demasiado grande para solo 2 adultos y un bebé. La conversación fue lenta. ¿Su esposo?, preguntó Apache finalmente. ¿Qué ocurrió? Sara bajó la mirada hacia el plato. Un accidente en el campo. El equipo estaba defectuoso. Intentó mantener la tierra a pesar de las deudas. No sobrevivió. Apache asintió en silencio. El tiempo no avanza cuando se pierde algo así, dijo él después de unos segundos. Sara levantó la mirada. No. Solo uno aprende a caminar con el peso. Durante un momento, sus ojos se encontraron. Allí no había lástima. Solo reconocimiento. Esa noche, Sara salió al porche de la cabaña con el bebé en brazos. Observó la casa principal iluminada por una sola lámpara. Apache apareció en la puerta superior del segundo piso. Permaneció inmóvil frente a otra puerta cerrada. No la abrió. Luego bajó lentamente las escaleras exteriores y caminó hacia el establo otra vez. Sara entendió que aquel rancho no estaba vacío por casualidad. Había habido una familia allí. Y algo se había roto. 2 historias distintas. 2 pérdidas profundas. Separadas solo por unos metros de tierra. Mientras arrullaba a su hija, Sara sintió algo nuevo creciendo dentro de aquel silencio. No era amor. Era comprensión. Y a veces, eso es el primer paso para sanar. Los días comenzaron a tomar forma. No fue algo repentino. No hubo promesas ni palabras grandes. Solo pequeños actos repetidos con constancia. Cada mañana, Sara encontraba leña nueva frente a la cabaña. Nunca veía a Apache dejarla. Cada tarde, Apache encontraba café caliente en el porche de la casa principal. Ninguno mencionaba esos gestos. Era un acuerdo silencioso. El trabajo del rancho era constante. Reparar cercas. Revisar caballos. Limpiar el establo. Sara aprendía rápido. Sus manos recordaban tareas del pasado. Apache observaba una vez, corregía con calma, luego la dejaba hacerlo sola. No la trataba como invitada. La trataba como alguien capaz. Emma, el bebé, se convirtió en el puente entre ambos. Gateaba por el suelo del establo bajo la vigilancia constante de Sara. El caballo Centauro parecía aceptar su presencia con paciencia sorprendente. Un día, Emma se acercó demasiado a Apache mientras él revisaba herramientas. Extendió los brazos hacia él. Apache dudó un segundo. Luego la levantó con movimientos torpes. Sus brazos estaban rígidos al principio. No parecía saber dónde colocar las manos. Pero Emma comenzó a reír y a tirar suavemente de su camisa. Algo cambió en el rostro de Apache. No fue una sonrisa completa. Fue algo más pequeño. Más verdadero. ¿Le agrada?, dijo Sara desde la puerta del establo. No sabe nada de mí, respondió él. Tal vez eso es lo que importa. Apache no contestó. Pero sostuvo a Emma un poco más de lo necesario antes de devolverla. Esa noche, la mujer mayor insistió nuevamente en que cenaran juntos. La casa principal ya no parecía tan fría. Mientras comían, Sara observó fotografías antiguas sobre una repisa. En una imagen se veía a Apache más joven. A su lado, una mujer embarazada sonreía con serenidad. Sara no preguntó durante la cena. Esperó. Después, cuando salieron al porche, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Ella era mi esposa, dijo Apache de repente, mirando hacia la oscuridad. Murió durante el parto. El niño tampoco sobrevivió. Su voz era firme, pero sus manos estaban tensas. Sara sintió un nudo en la garganta. Lo siento,
dijo con sinceridad. No hay nada que sentir. Solo ocurrió. Pero no sonaba como algo simple. Sonaba como una herida que nunca cerró. Desde entonces, esta casa se volvió demasiado grande, continuó Apache. Cada habitación guarda silencio. Sara comprendió entonces por qué él nunca abría aquella puerta en el segundo piso. El dolor no desaparece, dijo ella con suavidad. Solo cambia de forma. Apache la miró directamente por primera vez esa noche. ¿Y qué forma tiene el suyo? Sara respiró profundo. La forma de una deuda. La forma de un recuerdo que no pude salvar. El viento movió las ramas cercanas. Por un momento, no fueron dos personas que se debían favores. Fueron dos seres humanos marcados por pérdidas distintas. Emma comenzó a llorar desde la cabaña. Sara se levantó. Apache la siguió hasta la puerta. No estás sola aquí, dijo él con voz baja. Sara lo miró fijamente. No era una promesa romántica. No era una declaración. Era algo más sólido. Una presencia. Esa noche, mientras sostenía a su hija, Sara sintió que el rancho ya no estaba completamente vacío. Todavía había dolor. Todavía había distancia. Pero también había algo creciendo entre ellos. No amor. Todavía no. Era respeto. Y a veces, el respeto es la raíz más fuerte de cualquier futuro. El invierno avanzaba lento sobre el valle. El trabajo no se detenía. Los días eran más cortos y el viento más fuerte, pero la rutina daba cierta estabilidad. Sara comenzaba a moverse por el rancho como si siempre hubiera estado allí. Emma ya reconocía el sonido de los caballos y sonreía cuando escuchaba los pasos de Apache acercarse. Parecía que el pasado había quedado atrás. Pero el pasado nunca desaparece tan fácil. Una mañana, mientras Sara colgaba ropa cerca de la cabaña, escuchó el sonido de caballos acercándose desde el camino principal. No era el ritmo tranquilo de Apache. Era más pesado. Más oficial. Apache salió del establo al mismo tiempo. Su expresión cambió de inmediato. 3 hombres se detuvieron frente a la casa principal. Entre ellos estaba el banquero. Sara sintió que el aire se volvía más frío. El banquero bajó del caballo con una sonrisa delgada. Señor Apache, dijo con tono falso. Traigo noticias legales. Uno de los hombres extendió un documento sellado. Apache lo tomó sin hablar. Sus ojos recorrieron el papel lentamente. Su mandíbula se tensó. El tribunal declara la subasta irregular, leyó en voz baja. Se cuestiona la validez de la transacción. Sara dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? El banquero respondió antes que Apache. Significa que debe regresar al pueblo para resolver sus deudas correctamente. La palabra correctamente sonó como una amenaza disfrazada. Ya pagué la deuda, dijo Apache con calma controlada. Pagó bajo circunstancias dudosas, respondió el banquero. Tenemos testigos que aseguran presión indebida. Sara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo podía repetirse. Apache dio un paso adelante, colocándose entre ella y los visitantes. Ella no irá a ningún lugar, dijo con voz firme. El banquero ladeó la cabeza. La ley no funciona por sentimientos. Funciona por documentos. Y mañana al amanecer, ella deberá presentarse ante el juez. El silencio se volvió pesado. Tiene hasta la mañana, añadió el banquero. Luego enviaremos hombres para escoltarla. Los 3 jinetes se marcharon levantando polvo tras ellos. Sara permaneció inmóvil. No quiero que pierda todo por mi culpa, dijo finalmente. Apache dobló el documento lentamente. No está aquí por caridad. Está aquí porque elegí que estuviera aquí. Pero esto puede destruirlo. Su reputación. Su tierra. Apache la miró fijamente. Mi reputación no vale más que su dignidad. La respuesta la dejó sin palabras. Esa noche, Sara no logró dormir. Pensaba en volver al pueblo. En enfrentar otra vez las miradas, las burlas, el juicio. Salió de la cabaña en silencio. Apache estaba sentado cerca de la puerta, con un rifle apoyado sobre sus rodillas. No parecía sorprendido de verla. No permitiré que nadie la tome por la fuerza, dijo sin mirarla. Sara sintió un nudo en el pecho. No puede pelear contra todo el sistema. No planeo pelear con armas, respondió él. Planeo pelear con verdad. El viento movía su abrigo mientras hablaba. Confíe en mí, añadió finalmente. No fue una orden. Fue una petición sencilla. Sara lo observó bajo la luz tenue.
Aquel hombre no actuaba por orgullo. Actuaba por convicción. Y por primera vez desde que lo conocía, ella decidió creerle. La amenaza había regresado. Pero esta vez, ella no estaba sola en la plaza. La tensión no desapareció después de la visita del banquero. El rancho parecía más silencioso que de costumbre. Incluso el viento sonaba diferente, como si presintiera que algo estaba por romperse. Sara intentó mantener la rutina. Preparó comida. Ordenó la cabaña. Jugó con Emma sobre una manta cerca del fuego. Pero su mente no descansaba. Al caer la tarde, Emma comenzó a mostrarse inquieta. Primero fue un llanto leve. Luego su cuerpo se sintió caliente en los brazos de Sara. Demasiado caliente. Sara tocó la frente de su hija y sintió miedo inmediato. Apache, llamó con voz firme, tratando de no perder la calma. Él llegó en segundos. ¿Tiene fiebre?, dijo ella. Apache tocó la piel del bebé. Su rostro se endureció. Necesita un médico. Sin esperar más palabras, preparó el caballo. La noche ya había caído cuando partió hacia el pueblo. Sara se quedó en la cabaña, caminando de un lado a otro con Emma en brazos. El fuego crepitaba, pero el calor no parecía suficiente. El pequeño cuerpo temblaba a pesar de las mantas. Las horas pasaron lentas. Finalmente, escuchó pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió. Apache entró solo. Su expresión lo decía todo. El médico no vendrá, dijo con voz baja. Se negó. Sara sintió que el mundo se inclinaba. ¿Se negó? Dijo que no trata problemas relacionados con mujeres que desafían contratos legales. Las palabras fueron como un golpe directo. Emma gimió débilmente. Apache apretó los puños. Buscaré otra opción, dijo con decisión. Hay una doctora viajera en los caminos del sur. La gente no confía en ella porque es mujer. Pero dicen que sabe lo que hace. Vaya, susurró Sara. Sin dudar, Apache salió otra vez en la oscuridad. La noche se volvió interminable. Sara cantaba en voz baja mientras sostenía a su hija. Sentía que cada minuto era una batalla. El miedo era frío y constante. Horas después, cuando el amanecer apenas comenzaba a dibujar el cielo, escuchó caballos acercándose. La puerta se abrió con fuerza. Apache entró acompañado por una mujer de mirada firme y manos seguras. Déjeme verla, dijo la doctora con autoridad tranquila. Sara retrocedió apenas mientras la mujer examinaba a Emma. Es fiebre por exposición y estrés, explicó la doctora. Es fuerte. Pero necesita atención inmediata. Durante todo el día trabajó sin descanso. Compresas húmedas. Hierbas. Paciencia. Apache permaneció cerca, en silencio. No preguntaba. No interrumpía. Solo observaba con una intensidad contenida. Al caer la tarde, el cuerpo del bebé dejó de arder. La respiración se volvió más estable. Sara dejó escapar un sollozo profundo que había estado conteniendo desde la noche anterior. Está fuera de peligro, dijo la doctora con una leve sonrisa. Apache cerró los ojos por un segundo, como si finalmente pudiera respirar. Más tarde, cuando la doctora descansaba en otra habitación, Sara salió al establo. Encontró a Apache cepillando al caballo con movimientos automáticos. La salvó, dijo ella. Apache negó suavemente. No fui yo. Fue la doctora. Pero usted no se rindió. Él dejó el cepillo a un lado. No podía perderla, murmuró casi para sí mismo. Sara entendió que no hablaba solo de Emma. La noche anterior había abierto una herida antigua. Pero esta vez, el final había sido diferente. Y algo dentro de Apache comenzaba a cambiar. Emma dormía tranquila al amanecer. Su respiración era suave. Regular. Sara no se apartaba de su lado, como si temiera que todo fuera solo un sueño frágil. La doctora permaneció en el rancho un día más para asegurarse de que la fiebre no regresara. Era una mujer firme, directa y sin miedo a hablar con claridad. Apache le ofreció alojamiento sin discusión. No preguntó cuánto costaría. Me pagará cuando la justicia se resuelva, dijo ella con una leve sonrisa. Ahora lo importante es la niña. Sara notó algo interesante. Apache respetaba a aquella mujer sin reservas. No mostraba la dureza que usaba frente al banquero o frente al pueblo. Esa tarde, mientras Emma descansaba, la doctora llamó a Apache al porche de la casa principal. Sara permaneció dentro, pero la ventana estaba abierta y las voces se escuchaban con claridad. El médico del pueblo recibe pagos indirectos del banco,
dijo la doctora con serenidad. No es la primera vez que se niega a atender a alguien relacionado con disputas de deuda. Apache guardó silencio unos segundos. Eso no es ilegal por sí solo. No, respondió ella. Pero hay más. He escuchado historias similares en otros pueblos. Equipos defectuosos. Accidentes en campos. Familias endeudadas de inmediato. Siempre el mismo banco. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. El accidente de su esposo. Las herramientas defectuosas. Nunca había tenido pruebas. Solo sospechas. ¿Está diciendo que no fue casualidad? Preguntó Apache. Estoy diciendo que alguien se beneficia cuando los agricultores fallan. Y ese alguien suele ser el mismo. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Sara salió al porche sin pensar. Mi esposo murió por un equipo que se rompió sin aviso, dijo con voz firme. Intenté denunciarlo. El banco me ofreció cancelar la deuda si abandonaba la tierra en silencio. La doctora la miró con atención. Eso es presión indebida. Si puede probarlo, cambia todo el caso. Apache giró hacia Sara. ¿Guardó algo? ¿Un contrato? ¿Una factura? Sara pensó rápidamente. Tengo una copia del acuerdo original en la cabaña. Nunca firmé el nuevo contrato que me ofrecieron después del accidente. La doctora asintió. Eso puede ser clave. Si el banco actuó para forzar su deuda, el tribunal podría invalidar la reclamación contra usted. Por primera vez desde la visita del banquero, Sara sintió algo distinto al miedo. Sintió dirección. Apache respiró profundamente. Entonces no vamos a esperar hasta mañana para defendernos. Vamos a adelantarnos. Su voz ya no era solo protectora. Era estratégica. Esa noche, mientras la doctora organizaba documentos en la mesa principal, Sara observó a Apache trabajar bajo la luz de la lámpara. Su expresión era concentrada. No furiosa. No desesperada. Determinada. No tiene que hacer esto, dijo Sara en voz baja. Apache levantó la mirada. Ya lo estoy haciendo. Puede perder su reputación. La reputación no alimenta la conciencia, respondió él con calma. La doctora levantó un papel. Si demostramos corrupción, no solo salvará a Sara. Podría proteger a muchas otras familias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No era solo un conflicto personal. Era algo más grande. Sara comprendió entonces que la historia no se trataba solo de su dignidad. Se trataba de verdad. Y Apache no estaba luchando por orgullo. Estaba luchando porque creía que lo correcto debía sostenerse, incluso cuando nadie más quería hacerlo. Afuera, el viento soplaba sobre el valle. Dentro del rancho, por primera vez, el miedo comenzaba a transformarse en fuerza. La mañana llegó clara y fría. Emma ya estaba mejor. Su risa volvió a escucharse en la cabaña, ligera como si nada hubiera ocurrido. Pero la amenaza legal seguía allí, firme como una sombra que no se mueve con la luz. La doctora había preparado copias de documentos y notas detalladas. Había evidencia suficiente para enfrentar al banco, pero el proceso sería largo y complicado. El banquero no se rendiría fácilmente. Sara lo sabía. Apache también. Aquella tarde, mientras revisaban los papeles en la mesa principal, la doctora habló con claridad. Incluso con pruebas, el banco puede intentar forzar la salida inmediata de Sara antes de que el juicio avance. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo pueden hacerlo si la deuda fue pagada? Porque alegan irregularidad en la subasta, respondió la doctora. Mientras el caso se revisa, podrían presionar para que regrese al pueblo bajo custodia temporal. El silencio se extendió por la habitación. Apache apoyó ambas manos sobre la mesa. No permitiré que la tomen otra vez. Sara lo observó. Su voz era firme, pero había algo más profundo en su mirada. No era solo protección. Era miedo. Miedo a repetir una pérdida. Sara respiró hondo. Hay una forma legal de evitarlo, dijo lentamente. Apache levantó la vista. ¿Cuál? Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Si me convierto en su esposa, nadie puede obligarme a salir de esta propiedad mientras el caso esté activo. El silencio fue absoluto. La doctora no interrumpió. Apache se quedó inmóvil. No puede estar hablando en serio, dijo finalmente. Estoy hablando con claridad, respondió Sara. No es una decisión romántica. Es una decisión práctica. No voy a usar el matrimonio como escudo legal. No sería uso. Sería acuerdo.
Sara dio un paso más cerca. Usted ya arriesgó su reputación por mí. Déjeme hacer algo también. Apache negó suavemente con la cabeza. No le pediré que cargue mi nombre por obligación. No es obligación, insistió ella. Es protección mutua. Sus palabras no temblaron. No quiero volver a esa plaza. No quiero que mi hija crezca bajo la sombra de ese banco. Y usted no merece pelear solo. Apache la miró largo tiempo. El matrimonio no es un contrato vacío, dijo él con voz baja. Yo ya hice esa promesa una vez. Sara entendió el peso detrás de esas palabras. No estoy intentando reemplazar su pasado, respondió con suavidad. Solo estoy intentando proteger nuestro presente. La doctora finalmente habló. Legalmente, funcionaría. Y moralmente, no veo injusticia en dos adultos que toman una decisión libre. Apache caminó hacia la ventana. Observó el valle en silencio. La luz del atardecer bañaba los campos con tonos suaves. Si acepta esto, dijo sin volverse, no habrá regreso sencillo. La gente hablará. Cuestionará. Ya hablan, respondió Sara. La diferencia es que ahora yo decidiré mi historia. El silencio se convirtió en algo distinto. No era presión. Era elección. Apache volvió a mirarla. Sus ojos ya no estaban llenos solo de dolor. Había algo más. Respeto. Si lo hacemos, dijo finalmente, lo hacemos con honestidad. Sin mentiras. Sin teatro. Sara asintió. Con honestidad. La doctora cerró los documentos lentamente. Entonces será mejor prepararnos. Mañana puede ser un día decisivo. Emma comenzó a reír desde la cabaña cercana. El sonido llenó el aire como una señal clara. No era un acto impulsivo. Era una decisión necesaria. Y a veces, las decisiones más firmes nacen del miedo transformado en valor. La decisión estaba tomada, pero el peligro no había desaparecido. Esa noche nadie durmió profundamente en el rancho. No por miedo, sino por conciencia. Sabían que el día siguiente podía cambiarlo todo. La doctora revisaba documentos una vez más en la mesa principal. Sara organizaba contratos antiguos y facturas guardadas desde el accidente de su esposo. Apache caminaba de un lado a otro, leyendo cada hoja con atención silenciosa. Había algo más que sospecha. Había patrones. Aquí, dijo la doctora señalando un papel. Este equipo fue comprado al mismo proveedor que aparece en otros casos. Y todos los accidentes ocurrieron dentro de un periodo similar. Sara sintió un escalofrío. Mi esposo mencionó que la maquinaria fallaba antes del accidente. Pero el banco dijo que era culpa de uso indebido. Apache tomó otro documento. Este es el contrato que intentaron hacerle firmar después de la muerte de su esposo. Cancelación parcial de deuda a cambio de renunciar a cualquier reclamo. Sara asintió lentamente. Nunca lo firmé. Eso fue lo que no esperaban, dijo la doctora. Cuando usted se negó, necesitaban otra forma de presionarla. El silencio llenó la habitación. La subasta. La humillación pública. Todo comenzaba a tener un propósito claro. No era solo dinero, murmuró Sara. Querían silenciarme. Apache cerró el libro de cuentas con firmeza. Entonces hablaremos más fuerte. En ese momento, un joven trabajador del rancho llegó apresurado. Señor Apache, hay rumores en el pueblo. Dicen que uno de sus antiguos empleados habló con el banco antes de la subasta. Apache se quedó quieto. ¿Quién? El nombre fue pronunciado en voz baja. Un antiguo capataz del rancho que había dejado su puesto meses atrás. La doctora intercambió una mirada con Sara. Si él colaboró con el banco, podrían haber manipulado el proceso desde dentro. Apache respiró profundo. No mostró furia. Mostró claridad. Entonces no solo enfrentamos al banco. Enfrentamos corrupción organizada. Sara observó cómo la tensión se transformaba en enfoque. ¿Y si el tribunal no escucha? Preguntó ella. Apache la miró con serenidad firme. Entonces no solo hablaremos ante el juez. Hablaremos ante el pueblo. Esa frase quedó suspendida en el aire. El pueblo. El mismo pueblo que había guardado silencio en la plaza. La doctora cerró el último documento. Tenemos suficientes pruebas para abrir una investigación formal. Facturas defectuosas. Contratos coercitivos. Posible soborno. Si el capataz habla, el banco caerá. La luz de la lámpara iluminaba el rostro de Apache con sombras marcadas. Mañana no será solo defensa, dijo él.
Será revelación. Sara sintió que el miedo que la había acompañado durante meses comenzaba a transformarse en algo distinto. No era solo esperanza. Era justicia posible. Afuera, el viento movía los campos con suavidad. Dentro del rancho, 3 personas preparaban no solo una defensa legal, sino la exposición de una verdad más grande. La subasta no había sido un acto aislado. Había sido parte de un sistema. Y ahora, ese sistema comenzaba a mostrar grietas. Apache apagó la lámpara después de revisar el último papel. Descansen, dijo con voz tranquila. Mañana necesitaremos fuerza. Sara sostuvo a Emma contra su pecho mientras caminaba hacia la cabaña. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentía que estaba huyendo. Sentía que estaba avanzando. El salón del ayuntamiento estaba lleno antes de que comenzara la audiencia. La noticia había corrido rápido. No solo se trataba de una mujer y una deuda. Se trataba del banco. Se trataba de contratos. Se trataba de rumores que muchos habían escuchado durante años. Sara entró con Emma en brazos. La doctora caminaba a su lado. Apache avanzaba con paso firme, sin buscar miradas, pero sin evitarlas. El banquero ya estaba sentado al frente con su abogado. Su rostro mostraba seguridad forzada. El juez llamó al orden. Se revisará la validez de la subasta y la reclamación de deuda contra la señora, anunció con voz formal. El abogado del banco habló primero. La transacción realizada por Apache fue irregular y ejerció presión indebida sobre el proceso oficial. La señora debe regresar bajo control legal hasta que la deuda se resuelva. Algunas personas murmuraron. Apache permaneció inmóvil hasta que el juez le dio la palabra. Se puso de pie sin dramatismo. Antes de discutir mi participación, dijo con calma, debemos revisar el origen de la deuda. Colocó un libro de cuentas sobre la mesa. Aquí hay facturas de equipo defectuoso vendido por el proveedor asociado al banco. Accidentes similares ocurrieron en otros ranchos. Familias endeudadas después de fallas técnicas. El murmullo creció. El abogado intentó interrumpir. Eso es irrelevante para esta audiencia. Es completamente relevante, respondió Apache. Porque la deuda nace de un accidente provocado por maquinaria defectuosa. La doctora se levantó. Puedo testificar sobre otros casos similares en pueblos cercanos. El patrón es consistente. El juez tomó los documentos con expresión más seria. Sara sintió que su corazón golpeaba con fuerza, pero no por miedo. Por decisión. Se levantó también. Mi esposo murió trabajando con equipo comprado bajo contrato obligatorio con el banco, dijo con voz clara. Cuando intenté denunciar, me ofrecieron cancelar parte de la deuda si abandonaba mi tierra sin hablar. Me negué. Poco después, organizaron la subasta. El salón quedó en silencio. Al fondo, un hombre mayor se puso de pie. Yo también compré maquinaria del mismo proveedor, dijo. Y casi pierdo mi cosecha por una falla similar. Otra voz se sumó. Mi hermano murió en circunstancias parecidas. Nunca investigaron. El ambiente cambió. Ya no era solo una audiencia legal. Era una confesión colectiva. El juez golpeó la mesa para recuperar orden. El abogado del banco intentó defenderse, pero sus palabras ya no tenían la misma fuerza. En ese momento, un ayudante del tribunal entró apresurado y entregó un papel al juez. El juez leyó en silencio, luego levantó la mirada. Se ha presentado declaración firmada de un antiguo empleado del rancho de Apache. Confirma pagos irregulares del banco para manipular información durante la subasta. El banquero perdió el color en el rostro. Eso es falso, murmuró. Pero su voz ya no imponía respeto. El juez se puso de pie. La reclamación de irregularidad queda suspendida hasta que se investiguen estos nuevos elementos. La deuda de la señora queda congelada de inmediato. Un murmullo de alivio recorrió el salón. No era victoria completa todavía. Pero era ruptura del silencio. El banquero fue escoltado fuera del salón para revisión adicional. Cuando la audiencia terminó, Sara salió con Emma en brazos. El aire del pueblo se sentía distinto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la verdad había sido pronunciada en voz alta. Apache caminó a su lado en silencio. No necesitaba decir nada. La batalla legal no había terminado. Pero el miedo ya no gobernaba la historia. El pueblo despertó diferente después de la audiencia. No era un cambio visible en las calles o en las casas. Era un cambio en el ambiente.
Las personas ya no evitaban mirarse cuando el nombre del banco aparecía en conversación. El silencio había sido roto. En el rancho, la mañana fue tranquila. Emma jugaba sobre una manta extendida frente a la cabaña. Sara la observaba con una sonrisa cansada pero sincera. Apache llegó desde el establo con paso firme. El juez ordenó una investigación completa, dijo sin rodeos. El banco tendrá que presentar registros financieros. Sara sostuvo a su hija con más fuerza. ¿Eso significa que estamos libres? Significa que ya no pueden tocarla sin consecuencias. No era una celebración exagerada. Era una liberación medida. La doctora llegó poco después desde la casa principal con nuevos documentos. El antiguo capataz confesó pagos irregulares, explicó. El banco utilizaba información interna para provocar fallas contractuales. Sara respiró profundamente. Durante meses había sentido culpa, como si el fracaso fuera suyo. Ahora comprendía que había sido parte de un plan más grande. Mi esposo no falló, dijo en voz baja. Fue traicionado. Apache la miró con firmeza. No fue su culpa. Nunca lo fue. El peso de aquellas palabras cayó como una verdad necesaria. Esa tarde, llegó un mensajero oficial al rancho. Traía un documento sellado. Apache lo abrió frente a Sara. Las deudas quedan anuladas hasta resolución final. Se inicia proceso formal contra el banco por prácticas coercitivas. Sara sintió que las piernas le temblaban. No por miedo. Por alivio. Había sobrevivido a la plaza. Había sobrevivido a la enfermedad de su hija. Había enfrentado al sistema que intentó silenciarla. Y ahora estaba de pie. El sol comenzaba a descender cuando Apache caminó hacia el segundo piso de la casa principal. Esta vez no se detuvo frente a la puerta cerrada. La abrió. Sara lo observó desde el patio, con Emma en brazos. Después de unos minutos, Apache regresó con una pequeña caja de madera. Se sentó en el porche y la abrió con cuidado. Dentro había objetos guardados con respeto, una manta pequeña, un juguete tallado a mano, una carta doblada. No parecía un hombre derrotado. Parecía un hombre que finalmente permitía que el pasado respirara sin dominar el presente. Sara se acercó lentamente. No habló. Se sentó a su lado. Emma comenzó a balbucear y estiró la mano hacia el pequeño juguete de madera. Apache dudó solo un segundo antes de colocarlo en sus manos. El bebé sonrió. Algo dentro de Apache se suavizó por completo. No puedo cambiar lo que pasó, dijo con voz baja. Pero puedo elegir lo que sigue. Sara asintió. Eso es justicia también. No era solo la caída del banco lo que traía liberación. Era la decisión de no vivir atado al dolor. El valle se teñía de tonos dorados mientras el día terminaba. El rancho ya no se sentía vacío. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque el presente había encontrado espacio para quedarse. La lucha legal continuaría en los tribunales. Pero el miedo ya no gobernaba sus días. La dignidad había sido recuperada. Y eso nadie podía volver a subastar. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con calma. Y esa calma, finalmente, había regresado al rancho. La primavera llegó sin anunciarse. No hubo un momento exacto en que el valle cambió. Simplemente, un día el aire se sintió más ligero. La tierra comenzó a mostrar pequeños brotes verdes. Las mañanas dejaron de ser tan duras. El rancho ya no parecía una casa detenida en el tiempo. Había movimiento. Había risa. Emma ya daba pasos cortos y temblorosos sobre el porche. Cada vez que caía, volvía a levantarse con determinación. Sara la observaba con orgullo tranquilo. Apache trabajaba cerca del establo cuando escuchó una risa más fuerte de lo normal. Levantó la mirada y vio a Emma caminando hacia el con pasos inseguros pero valientes. Se quedó inmóvil para no asustarla. Cuando la niña cayó sobre sus botas, él la levantó con cuidado. Esta vez no hubo torpeza en sus brazos. Hubo seguridad. Es fuerte, dijo en voz baja. Como su padre habría querido, respondió Sara con suavidad. No hubo silencio incómodo después de esa frase. Solo respeto por lo que fue y por lo que ahora era. La investigación contra el banco seguía su curso en el pueblo. Cada semana surgían más testimonios. Más familias hablaban. El nombre del banquero ya no imponía miedo. Pero el rancho había dejado de girar alrededor del conflicto. Ahora giraba alrededor de decisiones nuevas. Una tarde, Sara encontró a Apache en el segundo piso nuevamente.
La puerta que antes permanecía cerrada ahora estaba abierta de forma permanente. La habitación había sido limpiada. La cuna antigua seguía allí, pero junto a ella había nuevos juguetes y una manta fresca. No era un reemplazo. Era continuidad. No borro nada, dijo Apache al notar su presencia. Solo hago espacio. Sara asintió. Eso es sanar. Días después, organizaron una pequeña reunión en el campo detrás del rancho. No fue una ceremonia grande ni pública. Solo algunas personas cercanas que habían apoyado la verdad. La doctora estuvo presente. También algunos trabajadores del rancho. No hubo discursos largos. No hubo teatralidad. Solo una decisión sencilla. Apache tomó la mano de Sara bajo el cielo abierto. No prometo perfección, dijo con voz firme. Prometo presencia. Sara sostuvo su mirada. Eso es todo lo que necesito. Emma balbuceó entre ellos como si aprobara el momento. No fue un acto para evitar una amenaza legal. Esa parte ya estaba resuelta. Fue una elección real. Libre. El sol descendía lentamente cuando regresaron al porche esa noche. El valle se extendía amplio y sereno frente a ellos. ¿Qué ve ahora?, preguntó Sara. Apache observó la tierra, la casa, a Emma jugando con el pequeño caballo de madera. Veo futuro, respondió sin dudar. No era una declaración grandiosa. Era una afirmación tranquila. El pasado había intentado definirlos. La deuda. La pérdida. La humillación pública. Pero no lo logró. El rancho que alguna vez estuvo marcado por silencio ahora conocía risas. No todo era perfecto. Nunca lo sería. Pero había justicia. Había dignidad. Y había decisión compartida. La noche cayó suave sobre el valle. Emma se quedó dormida en brazos de Sara. Apache permaneció a su lado en el porche, respirando con calma que no había sentido en años. El hogar no era solo un lugar. Era la elección diaria de quedarse. Y esa elección, finalmente, estaba hecha. Si esta historia te emocionó, apoya este canal. Suscríbete para más relatos de justicia y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.